Buenas, ¿cómo están? Esta es una clase del seminario de la materia práctica profesional del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El tema de hoy es acerca del acceso a la justicia y la actuación profesional del derecho, que digamos que en otra clase anterior hemos visto una serie de buenas prácticas, tanto en lo relativo a la entrevista profesional, a la relación con nuestra persona asistida y consultante, como también en el ejercicio de la abogacía. Dentro del ejercicio de la práctica profesional es una buena práctica el de adecuar nuestro ejercicio profesional a las necesidades acerca del acceso a la justicia. En particular, nosotros tenemos una guía para esto, que son las guías que surgen de las 100 reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia para las personas en condición de vulnerabilidad del 2008 son un conjunto de normas que consagran estándares y criterios básicos para garantizar justamente el acceso a la justicia de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por pertenecer a un grupo social que es marginado, discriminado o se encuentra en una situación de debilidad o de postergación social. Fueron aprobadas en la 14 Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en la ciudad de Brasilia, Brasil, en marzo del 2008, ampliadas luego y aprobadas por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que adhirió a ellas a través de la acordada número 5 del 24 de febrero del 2009. Existe también mucha jurisprudencia de Corte y de tribunales inferiores que las reconoce como normativa vigente del país. Digamos que el principio general es que todas las personas somos iguales ante la ley, pero tienen siempre la misma posibilidad de acceder a la justicia, ya sea accediendo a los tribunales, como también una vez que se accede con el reclamo y la petición ante los tribunales, obtener el mismo tipo de respuesta judicial, o hay diferencias. Bueno, las reglas de Brasilia parten de la idea de que existen diferencias, que el trato no es adecuado, que el trato es inequitativo, en especial hacia personas que pertenecen a determinados grupos sociales que están identificados como en situación de vulnerabilidad. En general ocurre en el sistema judicial para todas las personas en general, únicamente para aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad especial, pero el sistema judicial suele utilizar un lenguaje muy técnico. También suele haber desconocimiento de los derechos propios en la mayoría de la población. Hay una distancia física y geográfica muy importante muchas veces en la ubicación geográfica de donde están los tribunales. Por ejemplo, las personas que viven las familias que viven en el conurbano y que tienen que viajar hacia la capital federal para defenderse o litigar, o hacia la ciudad capital del municipio, la ciudad cabecera. También hay miedos, hay desconfianzas iniciales, hay discriminación. Son estos algunos de los obstáculos genéricos que ocurren en nuestro país, muy habituales, y también para el resto de América Latina, para obtener un acceso efectivo a los sistemas públicos de justicia. De muy poco sirve, en definitiva, que una persona tenga reconocidos sus derechos en la Constitución y que digamos que somos todos iguales, si no podemos acceder en forma efectiva a reclamar por estos derechos ante el sistema de justicia para su tutela judicial efectiva, ¿no? Las dificultades son mayores cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad. Todo esto nosotros debemos de saberlo para tener una buena práctica profesional del derecho, para poder saber quién es la persona asistida, para poder también adaptar nuestra estrategia de intervención a las necesidades jurídicas concretas que tenga nuestra persona asistida. Los principales destinatarios de la regla de Brasilia son personas en situación de pobreza, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, adultos mayores, personas migrantes,
o personas que tienen alguna discapacidad o que pertenecen al colectivo LGTBI, personas que pertenecen a pueblos originarios, pueblos indígenas o afrodescendientes también, mujeres víctimas de violencia de género, y personas privadas de libertad también. Varios de estos son situaciones propias del derecho penal. Otras, por ahí menos, pero que también pueden ser situaciones en las que se encuentren nuestras personas asistidas. Algunos de los criterios promovidos por las reglas de Brasilia son la gratuidad de la asistencia jurídica, formularios que sean de fácil manejo, el principio de oralidad. Esto es muy importante. La oralidad en general favorece la comunicación y el diálogo, más que los procesos escritos. La comprensión fácil y sencilla de las actuaciones judiciales. También medidas de acercamiento del servicio jurídico a lugares que están más distantes de los centros urbanos. Y también medidas de resolución alternativas de conflictos. Todas estas son buenas prácticas promovidas por las reglas de Brasilia que nosotros debemos de asumirlas como propias para una buena práctica profesional del derecho. En definitiva, digamos como primera conclusión que un objetivo de la práctica profesional del derecho debe ser la de ayudar y promover la eliminación o la remoción de obstáculos para la desigualdad en el acceso a la justicia. Debemos de tender nuestra práctica profesional del derecho para lograr una igualdad real y concreta en el acceso a la justicia. Esto es la condición para la tutela efectiva de los derechos que estamos reclamando. Parte de la legitimidad de la democracia y de nuestras sociedades democráticas está en que la población comprenda cómo funciona el sistema de justicia. Y nosotros somos responsables también. Pertenezcamos o no a la administración de justicia, seamos parte del sistema judicial o no. Pero porque de alguna manera el ejercicio de la abogacía y de la práctica profesional del derecho, aún por fuera de la justicia, ¿no? Abogados y abogadas litigantes, por ejemplo, también forma parte del sistema de la administración de justicia, ¿no? Somos quienes operamos y recurrimos ante ella. Entonces, la comprensión de la población respecto de cómo funciona la justicia, cuáles son sus derechos, y que siente y perciba que puede contar con el sistema de justicia para el reclamo de la tutela de sus derechos, es fundamental para la legitimidad de la democracia también, para el sistema político. Tengamos en cuenta que no en vano el poder judicial es uno de los 3 poderes políticos del Estado democrático de derecho. Y nosotros, entendido el sistema de administración de justicia en forma amplia y extensa, formamos parte de él. Bien. No vamos a ver ahora en concreto las reglas de Brasilia en extenso, sino un capítulo nada más, que es el capítulo 3, que en mi opinión de mucha relevancia para la práctica profesional del derecho, para nuestra actuación profesional y en particular en la relación con las personas asistidas. El capítulo 3, su título es acerca de la celebración de los actos judiciales. Y de ahí surgen pautas para la actuación profesional, porque son pautas para la celebración de los actos judiciales. Pero nosotros, quienes operamos frente al sistema judicial, debemos de exigir también el cumplimiento de estas pautas. Y también orientar nuestra actuación profesional en función de estas pautas, ¿no? Algunas de ellas son aquellas que se refieren a las condiciones de realización de una actuación judicial que deba adaptarse a las circunstancias específicas y singulares de cada persona vulnerable. Es el derecho a un trato adecuado. Nosotros podemos exigirle al sistema judicial que nuestra persona asistida tiene derecho a un trato adecuado. Es para cualquier persona en situación de vulnerabilidad que participe en un acto judicial, ya sea como parte que ejercite una acción
o que defienda su derecho frente a una demanda o una acción judicial, o sea también como testigo, como víctima o en cualquier otra situación que se encuentre frente al sistema judicial. Algunos criterios importantes son información sobre aspectos relevantes de su intervención en el proceso, contenido, tiempo y forma de la información, ¿no? Tiene un derecho a obtener esa información. También a la comprensión del acto judicial del cual forma parte. ¿De qué se trata el acto judicial? Su declaración testimonial, su declaración como víctima, la declaración indagatoria, ¿eh? O simplemente la entrevista para un informe socioambiental. Tiene derecho a comprender bien de qué se trata. Nosotros tenemos que cumplir como profesionales con esto, ¿no? Tratando siempre de reducir las dificultades que hay básicas para la comunicación, tanto en las actuaciones orales como en las actuaciones escritas, y muy especialmente para estas últimas, ¿no? También relativa a las condiciones de comparecencia en las dependencias judiciales, ¿no? Sea en la asistencia o información, o así como reglas sobre el lugar al cual va a ir, el tiempo en el cual va a ir, la forma, la protección a su intimidad. Tiene derecho a saber cómo es esta comparecencia judicial y a obtener también nuestra asistencia cuando concurre. Ya no una asistencia de defensa técnica en relación a la defensa de sus derechos en el caso concreto, en una defensa penal, por ejemplo, sino en cómo es tratado en el lugar, dónde está esperando la persona, espera sentado o espera parada, ¿no? Si es una persona grande que usa bastón, ¿puede esperar parada? No, tiene que tener un lugar digno donde poder estar sentado y cómodo, no un lugar encerrado donde se asfixia. En general las situaciones edilicias son bastante malas, pero dentro de lo posible hay que tratar que la comparecencia judicial de la persona a la cual estemos asistiendo sea lo más digna y adecuada posible. Y esto es una tarea de nuestra profesión también, que nos compete a nosotros también. También lo que tiene que ver con reserva de actuaciones, la toma de fotografías, de imágenes, de la difusión de estas imágenes, la protección de sus datos personales, especialmente cuando está en soporte digital, que perdemos absolutamente el control, ¿no? En el capítulo 3 que les mencionaba de las reglas de Brasilia, expresa claramente que se tratará de velar para que en toda intervención en un acto judicial se respete la dignidad de la persona, otorgándole un trato específico y adecuado a las circunstancias propias de su situación. Esta debe ser una regla de actuación profesional muy importante, porque vale también para la relación con nuestra persona asistida. Y también nosotros debemos de exigir lo que lo cumpla el aparato judicial. O sea, es de doble vía. Para nosotros, en la relación con nuestro asistido, y también en la relación que tenga nuestro asistido con el organismo judicial. Bien. En relación al tiempo de la información, ¿no? Se debe prestar la información desde el inicio del proceso, durante toda su tramitación hasta su culminación. Incluso puede ser con posterioridad, que venga a vernos una persona que ya no es más nuestra asistida, pero que fue asistido nuestro y que nos pregunta otra vez sobre su caso, o si tiene derecho a obtener un certificado, por ejemplo, judicial, ¿no? Pero también desde el primer contacto con las autoridades policiales. El derecho a la información es un derecho que está desde el primer momento hasta el último momento de la actuación. La información se tiene que prestar de acuerdo a las circunstancias propias de la persona asistida, de una manera que llegue a comprender, a tener conocimiento real de lo que está pasando y de lo que está pidiendo también, ¿no? En esto hay que destacar las ventajas que tienen las nuevas tecnologías, usar WhatsApp,
a veces recurrir al Facebook puede ser, o a las redes sociales en general, ¿no? Puede ser una vía de comunicación, siempre y cuando la persona destinataria, nuestra persona asistida, también comparta este diálogo, estos códigos de comunicación propios de la nueva tecnología. La información que le tenemos que brindar a nuestra persona asistida es para que comprenda el juicio que está llevando adelante, las vistas, las comparecencias, cualquier otra actuaciones judiciales y orales y escritas en las cuales participe. Hay que evitar en lo posible la coincidencia en dependencias judiciales y policiales, desde ya también, de la víctima con el inculpado del delito, así como la confrontación de ambos durante la celebración de actos judiciales, procurando en general lo mayor posible la protección visual de la víctima, que esté protegida visualmente del victimario. También que el tiempo de la comparecencia sea el menor tiempo posible y tratar de evitar comparecencias que sean innecesarias. Esto es muy común en el organismo judicial, suele ocurrir. Nosotros debemos estar atentos a tratar de evitar esto. La citación es necesaria, es reiterativa, porque en muchos casos suele ser parte de una revictimización de la persona que estamos asistiendo, ¿no? Y también evitar de parte nuestra y de parte también de las personas que atienden en el organismo judicial la emisión de juicios o críticas sobre el comportamiento de las personas, muy especialmente en el caso de las víctimas de delito. Bueno, hasta acá algunas de las buenas prácticas profesionales y revisamos en particular el capítulo 3 de las reglas, de las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que habla justamente sobre pautas que deben seguir para la actuación judicial, que valen tanto para el organismo judicial como también para los profesionales del derecho en nuestra relación con la persona asistida y también para exigirle al organismo judicial. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Chao.